Buenas noches, mi nombre es Diana del Pilar Flores y vamos a explicar los siguientes problemas con su solución. En el primer problema nos dan una pregunta sobre fraccionarios, la cual vamos a resolver con dos preguntas que nos están formulando. La primera dice, ¿cuánto tiempo pasó después de que salió de su casa para la psicología hasta que se encontró con los amigos para almorzar? Entonces la siguiente operación es la que vamos a hacer. Vamos a sumar las 3 1/4 de horas más la 1 hora y media más los 2/3 de hora. Eso nos da la siguiente operación, la cual pueden ver en pantalla. Si convertimos el número 3, las 3 horas enteras más el cuarto, nos da una suma de 13 sobre 4, o sea, 13 cuartoavos. Si vamos a convertir la hora y media, nos da 3 medios. Haciendo la suma, después de que convertimos los 3 números a números fraccionarios, nos daría lo siguiente. Nos daría un resultado de 65 sobre 12, que el número racional vendría siendo 5 sobre 5 doceavos. Por lo tanto, si 5 sobre 5 doceavos quiere decir que son 5 horas y 25 minutos, que sería la respuesta de la pregunta número A del punto número 1. Luego seguimos con la pregunta B del punto 1, que dice lo siguiente. Si salió de su casa a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se encontró con sus amigos? Supongamos que salió a las 8 de la mañana. A esas 8 de la mañana le vamos a sumar lo que nos dio la primera pregunta, que fueron 5 horas más 25 minutos, nos da las 13 horas más 25 minutos, que serían la 1 p.m. más 25 minutos. Continuamos con las preguntas, seguimos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Un libro tiene 180 páginas. El sábado leo 2/5 y el domingo 1/5. ¿Qué fracción leo en total? Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir ese 5 sobre 5 en las 180 páginas. Nos da lo siguiente, que 2/5 más 1/5 nos da 3/5. O sea que la persona del sábado leyó 3/5 del libro. ¿Qué fracción me queda por leer? Que sería la segunda pregunta del punto número 2. Me faltaría por leer 2/5, porque si tenemos 5/5, a los 5/5 le vamos a restar 3/5, nos quedan 2/5 por leer. ¿Cuántas páginas leo? Entonces aquí, como podemos ver claramente, tenemos la operación que realizamos para obtener esa pregunta. Tenemos que si 5 sobre 5/5 son 180 páginas, entonces tenemos que hacer la siguiente operación. 2/5 más 1/5 nos da 3/5. Esos 3/5 los vamos a convertir o los vamos a simplificar. ¿Qué operación vamos a realizar para hacer esa simplificación? Entonces tenemos que 180 por 3 y lo vamos a dividir entre el quinto. Vamos a hacer una simplificación, lo cual nos da la siguiente operación, como lo pueden ver en pantalla, que es 36 por 3, lo dividimos entre 1, dándonos 108 páginas. Aquí, como pueden ver, la respuesta que leo son 108 páginas. ¿Cuántas páginas me quedan por leer? Son 180 páginas menos 108 nos da 72. Entonces la respuesta sería que nos quedan por leer 72 páginas. Seguimos con la pregunta número 3. En un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que si en 8 horas un obrero hizo 10 cajas, ¿en cuántas horas tardará haciendo 25 cajas? Lo que tenemos que hacer es una solución de regla de 3, en donde cogemos el número de 25, cuántas horas, las cajas que queremos averiguar, que serían 25 cajas, lo multiplicamos por el número de horas que dice que en un día hace 8, en un día trabaja 8 horas, y lo dividimos entre las 10 cajas que realiza en las 8 horas. Eso nos da que 25 por 8 nos da 200 sobre 10. Entonces la respuesta
Se tarda 20 horas en hacer 25 cajas el empleado si realizamos la regla de 3 directa que se ve ahí en pantalla. Seguimos con el paso número 4. El paso número 4 dice que 12 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 18 horas. A esa altura de la hora, 4 obreros dejan el trabajo. ¿Cuántas horas tardan en terminarlo los obreros que quedan? Entonces, en ese caso también tenemos que hacer una regla de 3 directa, en donde nos dan una incógnita. La incógnita de esa pregunta es ¿cuántas horas tardarán en terminarlo los obreros que quedan? Entonces tenemos que si 12 obreros han hecho la mitad del trabajo en 18 horas, como pueden ver ahí en pantalla, hicimos la equivalencia de 12 horas, 12 obreros en 18 horas. Ahora vamos a tener que 4 obreros dejan el trabajo. Teníamos 12 obreros y si le restamos los 4 obreros nos quedan 8 obreros. Vamos a dar cuántas horas tardan en terminar los obreros que quedan. Hacemos la siguiente regla de 3. Entonces ponemos la X, que es la incógnita, que es el tiempo. Eso lo multiplicamos, que serían los 12 obreros por las 18 horas y lo dividimos entre los obreros que quedan. Eso nos da 216 dividido entre 8, que nos da 27 horas, que es el tiempo que tardarían en terminar el trabajo los obreros. Seguimos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura, el medidor de un dispositivo de calefacción se incrementa en un punto. Si la temperatura baja 90 grados centígrados, ¿en cuántos puntos se incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Entonces en este caso vamos a hacer unas equivalencias. Decimos que a 20 grados centígrados lo vamos a hacer con una equivalencia de 1. Entonces, por cada 20 grados centígrados o menos que baja la temperatura, el medidor de un dispositivo de calefacción se incrementa en un punto. Entonces, si en 20 grados centígrados, ahí le pusimos la opción, se incrementó 1 grado. Y así sucesivamente hasta llegar a los 80 grados centígrados, que serían 4. Serían la suma de 4 veces 20 grados centígrados, nos darían 80 grados centígrados, que equivaldrían a 4 veces la subida de la temperatura. Luego nos dice, si la temperatura baja 90 grados centígrados, ¿cuántos puntos incrementa el medidor y qué residuo de temperatura queda? Entonces, teníamos que 80 grados centígrados, le sumamos los 10 grados centígrados, nos da 90 grados centígrados sobre los puntos de residuo del medidor, que serían 5. Tenemos que R sube 5 puntos y R no genera residuos porque el problema no plantea residuos como tal. Entonces, seguimos con la sexta pregunta del problema de matemáticas, que nos dice lo siguiente. Las uñas están compuestas de una proteína dura llamada queratina. La media luna en la base de la uña, llamada lunula, está cubierta de una capa de piel llamada cutícula. Las uñas crecen 0,5 milímetros por semana. En febrero de 1995, las uñas de un hindú alcanzaron las siguientes medidas. El pulgar de 1.32 metros, el corazón 1.09 metros, el meñique 1.14 metros, el índice 1 metro y el anular 1.17 metros. Tenemos la siguiente incógnita. Decimos que 0.5 milímetros corresponden a una semana, que es el tamaño que crecen las uñas en una semana. El primer paso que tenemos que hacer para solucionar el problema es pasar de milímetros a metros. Entonces decimos que 1 milímetro son 1000 metros. 1 metro es 1000 milímetros. O sea que 1 metro vendría siendo 0,5 milímetros. Si hacemos una división de lo que acabamos de decir, nos daría que 0,5 milímetros por 1 metro, lo dividimos sobre los 1000 milímetros, nos da 0,005 metros, que es lo que crece las uñas en una semana.
Entonces, aproximadamente cuántas semanas tardan en crecer las uñas del hindú. Entonces, decimos lo siguiente. Entonces, decimos que, por ejemplo, el corazón, que creció 1.09 metros, entonces serían los 0,05 metros que crece en una semana. Lo vamos a hacer una regla de 3 directa, en donde vamos a poner que creció 1.03 metros por la cantidad de semanas. Entonces, ponemos que vamos a averiguar la cantidad de semanas, que sería 1.09 metros por 1, y lo dividimos sobre lo que crecen las uñas en metros a la semana. Eso nos da que es 2.180 semanas, que vendrían siendo 2.180 semanas. El meñique, que crece 1.14 metros. Volvemos y hacemos lo mismo. Dice que semanalmente las uñas crecen 0,0005 metros por semana. Tenemos que el hindú le creció la uña del dedo meñique 1.14 metros por semana. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a averiguar cuánto tardó el dedo meñique en crecer el 1.14 metros. Entonces sería lo siguiente. Ponemos lo mismo en la regla de 3 directa, el 1.14 metros, que fue lo que le creció las uñas en la uña del meñique, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre la cantidad de metros que crece por semana. Eso nos da 2.280 semanas, que es lo que crece el dedo meñique. Esta misma operación la vamos a realizar con el dedo índice, con el dedo anular y con el dedo pulgar, como lo indican las operaciones que están ahí presentes, y pues según la explicación dada con anterioridad. Tenemos una segunda pregunta del punto número 6, que dice lo siguiente. Si una uña deja de crecer por 9 semanas, ¿qué longitud alcanzará? Entonces volvemos otra vez a la regla de 3 directa. Decimos que si la uña crece 0,005 metros por una semana, ¿cuántos metros dejará de crecer en 9 semanas? Volvemos y hacemos la operación de regla de 3 directa, y eso nos da 0,0045 metros, que vendría siendo la respuesta, que alcanzará una longitud de 0,0045 metros de longitud, que sería la respuesta B de la pregunta número 6. Seguimos con la pregunta número 7, que dice, los protozomas son estructuras dentro de las células que destruyen proteínas. El peso molecular de un protozoma es aproximadamente de 2.52 por 105 veces el peso atómico del oxígeno, el cual es igual a 1.599 por 10. Determinar el peso molecular de un protozoma. Como vemos en pantalla, nosotros realizamos la siguiente operación para calcular el peso molecular del protozoma, en donde decimos que el oxígeno, que es 1.599 por 10, que sería 15.990, que sería el peso neto del oxígeno sobre ese protozoma. Luego vamos a multiplicar los 15.990 por 105. Los 105, como dice la pregunta, son las 105 veces del peso atómico, que vendrían siendo 1.678.950. Ahora, ese valor que nos dio ahí lo vamos a multiplicar por el 2,52 veces, que es lo que nos dice la pregunta, que es el peso molecular de un protozoma, es aproximadamente 2.52.